Voy a hacer un resumen de lo que hemos aprendido en este estudio bíblico. Hemos aprendido en primer lugar que el tiempo en que Dios funda su iglesia sobre la faz de esta tierra es cuando nuestro Señor Jesucristo muere en la cruz. Hemos aprendido que lo que se le ha entregado a la iglesia de parte de Dios y se le ha dado a conocer es el Evangelio del reino de los cielos. El trabajo que Dios le ha encomendado a su iglesia es de predicar el Evangelio del reino. Hemos aprendido también que el fundador de la iglesia de Dios no ha sido ningún hombre de esta tierra, sino que fue nuestro Señor Jesucristo y es nuestro Señor Jesucristo. También hemos aprendido que quien trajo el Evangelio del reino a la tierra para que el hombre pueda ser salvo fue nuestro Señor Jesucristo. Hemos aprendido también que los primeros hombres a quienes se les reveló el misterio de la salvación, el Evangelio, el reino de los cielos, fueron los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Las personas tomadas por Dios y por Cristo para fundar la iglesia de Dios son las 120 personas que da testimonio la palabra de Dios y que estaban reunidas en el aposento alto. Ese número de personas fueron las tomadas por Dios para fundar su iglesia. O sea que ellos son los fundadores de la iglesia de Dios. Ahí está incluido los apóstoles. También hemos aprendido que el momento en que la iglesia de Dios empieza su trabajo sobre la faz de esta tierra es cuando reciben el Espíritu Santo en el aposento alto, o sea, 50 días después de haber sido fundada la iglesia. También aprendimos que la iglesia de Dios es fundada bajo una revelación dada por Dios a los hombres y a las mujeres, que es la siguiente: creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Con esa revelación, Cristo funda su iglesia. También hemos aprendido que una vez fundada la iglesia, lo que Dios está haciendo con el hombre como también con la mujer es de añadirlos a su iglesia. Ese es el llamado que Dios está haciendo a todo hombre y a toda mujer, que vengan a Cristo para que puedan ser añadidos a la iglesia de Dios. Posteriormente, hermanos, vamos a entrar a la última parte de este estudio bíblico, y es una parte muy interesante porque vamos a hablar acerca de los requisitos establecidos por Dios para poder ser parte de la iglesia de Dios o miembros de la iglesia de Dios, y de esta manera poder ser contado como pueblo de Dios. Vamos a leer unos versículos
que se encuentran en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 36 en adelante. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? En esto, hermanos, es muy interesante poder comprender a quién el apóstol Pablo le está predicando este mensaje, escrito en la palabra de Dios. El apóstol Pedro se dirige a personas judías e israelitas, personas que hacían unos días habían dado su voto para que crucificaran a nuestro Señor Jesucristo, porque estas personas no quisieron aceptar de que Dios tiene un hijo, no quisieron reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Miremos muy bien esto. Estas personas a quien el apóstol Pedro les está predicando este mensaje eran personas que creían en Dios Padre, en Jehová, y también eran personas que creían en el Espíritu Santo. Pero no quisieron creer en Jesucristo, que era el Hijo de Dios. Ahora bien, el apóstol Pedro en ningún momento les empieza a reprochar porque ellos creen en Dios Padre o porque creen en el Espíritu Santo. En ningún momento el apóstol Pedro les exhorta y les dice que no deben de creer en Dios o que no deben de creer en el Espíritu Santo. Más bien el apóstol Pedro empieza dando testimonio de muchas profecías que conciernen a nuestro Señor Jesucristo y que dan testimonio que es el Hijo de Dios. Aquí vemos el apóstol Pedro interesado en enseñarles a estas personas que además de creer en Dios y de creer en el Espíritu Santo, también tienen que creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Por esa razón el apóstol hace notorio y les dice en el versículo 36 que todo Israel debe de saber que Dios Padre ha constituido a Jesucristo, aquel varón que ellos habían crucificado, como Señor y Cristo. O sea que Dios Padre lo había puesto sobre todas las cosas y que era el ungido de Dios, o sea, el Salvador del mundo. Esto es muy interesante porque también en este tiempo muchos no quieren creer que Dios tiene un hijo. Muchos en este tiempo también no creen en el Espíritu Santo.
Y hay una gran confusión en esta obra. Pero nosotros, hermanos, debemos de creer al testimonio que da la palabra de Dios. En ningún momento el apóstol Pedro aquí enseña que Jesucristo es el nombre de Dios o que Jesucristo es el mismo Dios. El apóstol Pedro enseña con claridad que Dios Padre tiene un Hijo y que esto fue profetizado desde muy antes y que ese Hijo de Dios, Dios le ha dado la potestad de salvar al mundo y de poner todos los enemigos de Dios bajo sus pies. O sea que nuestro Señor Jesucristo es el levantado por Dios para restaurar todo lo que es de Dios. Y todo lo que el diablo le ha robado o ha hurtado, Jesucristo está para recuperarlo. Así que, hermanos y hermanas, el primer requisito para poder ser miembros de la Iglesia de Dios es creer en Dios, Jehová. El segundo requisito para poder ser miembros de la Iglesia de Dios es creer en el Espíritu Santo. Tercer requisito para poder ser parte de la Iglesia de Dios es creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Es aceptar que Dios tiene un Hijo y que por medio de ese Hijo Él está salvando a la humanidad. Por medio de Jesucristo trajo un nuevo pacto, nuevas promesas, para que aquellos que crean en Él y obedecen sus enseñanzas puedan ser participantes de esas enseñanzas o de esas promesas. Así que, hermanos, debemos de creer a lo que la palabra de Dios nos está enseñando. Debemos de creer en Dios. En este tiempo hay muchos que creen en Jesucristo, pero no creen en Jehová. Otros creen en el Padre, pero no quieren aceptar a Jesucristo como Hijo de Dios. Otros creen en el Padre, creen en el Hijo, pero no creen en el Espíritu Santo de Dios. Todo aquel que se comporte de esta manera no puede ser parte de la Iglesia de Dios, y su camino será torcido en esta vida y nunca podrá heredar las promesas de Dios. Así que en esta primera parte, hablando de los requisitos establecidos por Dios para poder ser parte de la Iglesia de Dios, encontramos tres requisitos primeros: creer en Dios Jehová, Padre Celestial, también creer en el Espíritu Santo y también creer que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Dios lo ha hecho Señor y Cristo, y que por medio de Él es que podemos alcanzar el perdón de nuestros pecados, porque Jesucristo dice la palabra que es el intermediario
entre Dios y los hombres.